¿Te gusta la velocidad? No, no se trata de correr. Este es un video tutorial que te enseñará a dominar la velocidad en Filmora 13. Y no es que tengas que editar más rápido, es que existen diferentes momentos en la edición de vídeo en los que debemos tener mayor control sobre la velocidad de reproducción de nuestro vídeo. Veamos las herramientas de las que disponemos en Filmora para trabajar con la velocidad. Si entramos en cualquier clip, sea de vídeo o de audio, en su panel de propiedades vamos a encontrar una pestaña de velocidad. En ella la principal herramienta es un deslizador posicionado a 0. Esto indica que se reproducirá a su velocidad normal. Si lo desplazamos hacia la derecha, estamos aumentando la velocidad de reproducción, pero debemos ser conscientes de que también estaremos acortando su duración. Si deslizamos hacia la izquierda a valores negativos, estamos disminuyendo la velocidad y alargando su duración. Aquí vamos a tener un problema si bajamos en exceso la velocidad, ya que está ligada a la tasa de frames con lo que se grabó el clip. Por ejemplo, si estaba grabado a 30 frames por segundo y disminuimos su velocidad a un 50%, seguramente la reproducción no será fluida, porque representa que estamos bajando su tasa de reproducción a 15 frames por segundo. Es decir, la mitad. Y como la velocidad mínima para que el ojo humano vea una reproducción fluida es de 24 frames por segundo, estaremos viendo ese vídeo a trompicones. Pero que no cunda el pánico, ya que esta versión 13 de Filmora ha incluido una opción que simulará frames intermedios para que nuestra reproducción en cámara lenta sea más fluida. Solo hay que abrir el desplegable que tenemos más abajo y elegir la opción de reproducción fluida o flujo óptico. El programa automáticamente creará esos frames intermedios. ¿Notáis la diferencia? Otra de las opciones de las que disponemos en Filmora para dominar la velocidad de nuestros clips es la rampa de velocidad. Es una herramienta que nos permite en un mismo clip tener diferentes velocidades. Con esta herramienta se suelen hacer esos efectos de cámara rápida, pasar luego a lenta, etc. Pero creo que más importante que hacer esos efectos es la posibilidad de sincronizar audio y vídeo en nuestros proyectos. Me explico. Hay quien lo graba todo del tirón y les felicito porque se ahorran mucho trabajo. Pero a algunos nos gusta trabajar las cosas por separado. La imagen por un lado y el sonido por otro. La mayor dificultad reside cuando tenemos que hacer coincidir lo que se está hablando con lo que transcurre en la pantalla. Claro está que podemos acelerar también el sonido, pero parecerá que estamos hablando como los pitufos. Por eso, para mí, una de las herramientas más útiles a la hora de sincronizar audio y vídeo es el control de la velocidad, ya que mediante esas herramientas puedo conseguir que la imagen dure lo mismo que el diálogo y por lo tanto quede sincronizado lo que se ve con lo que se escucha. Os invito a que hagáis la prueba y veréis que, modificando la velocidad, podéis conseguir que todo vaya al unísono. Espero que haya sido de vuestro interés y que me compenséis compartiendo con un like y compartiendo el vídeo. Yo, por mi parte, os prometo seguir esforzándome en traeros nuevos vídeos con temas de los que no todos los youtubers hablan. Por aquí os dejo otro interesante vídeo sobre Filmora. Gracias por vuestra expectación y nos vemos muy pronto. Un gran saludo. Chao.